A Gerardo Carrasco, él es abogado litigante. Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Blanca, un saludo al auditorio. Gracias. Pues antes que otra cosa, preguntarle la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a la ministra o al ministro que entrará ya en funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿son los adecuados? Es decir, ¿los perfiles son los que el país necesita? Mira, lo primero que hay que decir es que no es la mejor terna. Ya se hablaba de personalidades muchísimo más preparadas e idóneas para el cargo, como por ejemplo el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha o la doctora Leticia Bonifaz, o incluso se hablaba de grandes jueces con trayectorias de muchísimos años y sobre todo no vinculados al presidente de la República. Sin embargo, es decir, no es la mejor terna, pero sí hay que decir algo. Como se ha mencionado últimamente, ciertas preocupaciones de las afiliaciones partidistas de los candidatos de la terna, hay que tener cuidado con que se impida expresamente en la Constitución una afiliación partidista. Cabe mencionar que es un derecho humano el hecho de afiliarse a algún partido político, una corriente política, son parte de los derechos políticos de cualquier ciudadano y esto no debe mermarse en el establecimiento de requisitos constitucionales. Sin embargo, lo que no puede tenerse es cercanía, y cercanía evidente, como pasa en por lo menos 2 de los 3 candidatos, con el presidente de la República, con el presidente de algún partido político. Podemos hablar, en primer lugar, de perfiles de los 3 candidatos y de cómo les fue en las comparecencias del día de hoy a cada uno de los 3. En primer lugar, cada uno de los candidatos y el candidato y candidatas tienen perfiles académicos idóneos, ambos. Los 3 son abogados de escuelas de prestigio, tienen maestrías, tienen doctorado en Derecho, tienen muchos estudios y participaciones en la academia, autores, etcétera. Sin embargo, donde empieza a preocupar un poco es en el desempeño, en el ejercicio de la profesión, ¿no? En lo personal, yo no veo con muy buenos ojos el hecho de que un ministro de la Suprema Corte no tenga experiencia o como abogado litigante o como impartidor de justicia. Sin embargo, hemos tenido ministros, grandes ministros, como es el ministro José Ramón Cosío Díaz, que era un gran y es un gran académico. Sin embargo, creo que el perfil del candidato que va a sustituir al ministro Cosío tiene que tener un perfil o de abogado litigante o de impartidor de justicia con amplia trayectoria. Sin embargo, ¿qué hemos escuchado? Bueno, pues por lo que hace a la doctora Celia Maya, bueno, pues evidentemente pues, fue ella creo que 4 veces candidata por partidos apegados al hoy presidente de la República, por el PRD, PP, por el partido Morena, incluso en sus redes sociales, no sé si lo siga teniendo ahora, pero pues se concebía como una persona comprometida con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, Blanca, que la Suprema Corte no solamente resuelve casos individuales, es decir, la segunda instancia, últimas instancias de juicios de amparo, por posibles violaciones constitucionales en casos de derechos humanos donde participe una sola persona, donde evidentemente sería muy difícil que una persona cercana al presidente llegue a tener un asunto en las manos de los ministros, pero lo que hay que tomar en cuenta es que resuelven acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Es decir, por lo que hace a las acciones, ven si está pegada o no a la Constitución. Una ley aprobada puede ser propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el propio Senado de la República y la Cámara de Diputados. Gerardo, incluso en este sentido, en las últimas horas, una de las aspirantes, Loreto Ortiz, incluso pues mandó una carta a la presidenta nacional de Morena renunciando a su filiación partidista. Así es, pero bueno, la verdad es que el hecho de que renuncie en este momento, pues evidentemente es algo completamente oportunista. Sabemos que la doctora Loreto Ortiz, sin cuestionar su calidad de abogada, académica, ensayista, autora de grandes libros, Sistema Nacional de Investigación 2 o 3. Y maestra de la Libre de Derecho también. Incluso fue mi maestra de Derecho Internacional Público. No cuestionamos su labor académica, cuestionamos por lo menos desde hace 6 años, afiliación al partido del actual presidente de la República y por lo tanto no se cumple con un requisito, digamos, que debe contar un juez constitucional, que es el de imparcialidad. Aquí lo que preocupa es la manera en la que va a resolver si tiene tal quizás cercanía con el presidente de la República,
¿Cómo resolvería, por ejemplo, en la cuestión de la ley de remuneración, ¿no? En caso de ser electa antes de que se resuelva la reclamación que metió el propio presidente López Obrador en la Suprema Corte en contra de la suspensión del ministro Alberto Pérez Dayán. Que incluso ¿No? hoy pues ya hay un juicio político, una solicitud de juicio político. Así es, entonces, digo, por más que se trate de renunciar a afiliaciones partidistas o a cercanías que ya se tuvieron, todos y cada uno de los que revisamos sus perfiles y hemos seguido su trayectoria, por lo menos en lo personal, de la doctora Loreta, desde que yo era estudiante de la Libre, pues sabemos que tiene cerca, una cercanía bastante preocupante y evidente con el actual presidente del Ejecutivo, con la actual cabeza del Ejecutivo. Gerardo, por último, preguntarte, ¿podría existir alguna otra terna o los propios senadores podrían pues proponer a aspirantes o a personas diferentes a la terna que envió el presidente de la República para estos puestos? Pues como bien apuntabas, el coordinador de la bancada morenista ahorita está haciendo precisamente política con los otros partidos para que se elija al doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá. Sin embargo, bueno, sabemos que al interior de Morena tiene la mayoría de los votos. Loreto Ortiz tiene 13 votos, Celia Maya tiene 0 votos por parte de Morena. Sin embargo, pues tenemos el procedimiento del artículo 96 de la Constitución, que es si se rechaza esta terna, el Ejecutivo puede mandar una nueva terna, y en caso de que esta segunda terna sea rechazada, el presidente López Obrador elegirá libremente. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Gracias, Gerardo Carrasco, por esta comunicación para el Financiero Bloomberg. Con mucho gusto, un abrazo y saludos al auditorio. Gracias, igualmente, muy buenas noches.